Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer una lectura de lo que es el libro de Ferraris sobre la dentina. Como va a ser una lectura, si ustedes quieren repasar o estudiar, después lo ponen al audio directamente por 1.5 o 2.0, como hago yo por lo general para estudiar, para que sea de forma más rápida, ya que es un tema largo. Empezamos por las generalidades de la dentina, donde dice que la dentina, también llamada una sustancia ebúrnea o marfil. Bueno, les quiero decir que también estoy engripado, así que me van a tener que perdonar. Bueno, sabemos que la dentina es el eje estructural del diente, o sea que es el corazón, más bien la pulpa es el corazón, y la dentina va a recubrir a esta pulpa y a su vez va a estar protegido por el esmalte que se encuentra en la superficie. Por lo tanto, muchos autores denominan a esta pulpa y a esta dentina como un complejo, que es un complejo dentino-pulpar, porque se dice que la pulpa va a nutrir a esa dentina y esa dentina le va a brindar la protección a la pulpa. Por lo tanto, se lo estudia muchas veces como un complejo y no como tejido separado. Pero seguramente en esta lectura se lo va a estudiar de forma separada para un mejor entendimiento. Entonces, como sabemos que es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentaria. La porción coronaria de la dentina está recubierta a manera de casquete por el esmalte, mientras que la región radicular está tapizada por el cemento. En el interior, la dentina delimita una cavidad denominada cámara pulpar, que contiene la pulpa dental, que es el único tejido blando del diente. El espesor de la dentina varía según la pieza dentaria. En los incisivos inferiores mínimo de 1 a 1,5 milímetros, mientras que en los caninos y molares es de 3 milímetros aproximadamente en cada diente. En particular, el espesor es mayor en los bordes incisales o cuspidios y menores en la porción de la raíz. Es importante recordar que debido al tipo de crecimiento posicional que presenta la dentina, el espesor es mayor en dientes viejos que en los elementos jóvenes, porque sabemos que a medida que avanza la edad, se va haciendo una posición mayor de dentina hacia el interior de la cámara pulpar. Por lo tanto, el espesor aumenta con la edad en los adultos y en los jóvenes vamos a saber que este espesor de dentina es mucho más delgado. En la estructura de la dentina podemos distinguir dos componentes básicos, la matriz mineralizada y los conductos o túbulos dentinarios que la atraviesan en todo su espesor y que alojan a los procesos odontoblásticos en su interior. Dichos procesos odontoblásticos son largas prolongaciones citoplasmáticas de las células especializadas llamadas odontoblastos, cuyos cuerpos se ubican en la región más periférica de la pulpa. Estas células producen la matriz de la dentina y también participan en su proceso de mineralización, por lo tanto son responsables de la formación y del mantenimiento de la dentina. Los cuerpos celulares de los odontoblastos están separados de la dentina mineralizada por una zona de matriz orgánica no mineralizada, la cual se denomina predentina, que es una dentina sin mineralizar. De lo expuesto se desprende que la dentina y la pulpa, en primer lugar, conforman la unidad estructural, o sea que ahora lo denominamos en conjunto, que conforman la unidad estructural, dado que las prolongaciones de los odontoblastos, que están incluidos en la dentina, conforman una unidad estructural, la dentina y la pulpa, dado que primero tenemos que saber que el cuerpo del odontoblasto, la cabecita, está localizado en la pulpa y sus prolongaciones en la dentina. Por eso habla acá que forman una unidad estructural ambos, dentina y pulpa, dado que las prolongaciones del odontoblasto están incluidos en la dentina y su cabecita en la pulpa. Conforman una unidad funcional, puesto que la pulpa mantiene la vitalidad de la dentina y la dentina protege a la pulpa. Y tercer lugar, comparten un origen embrionario común, pues ambos derivan del ectomesénquima que forma la papila del germen dentario. Por estas razones se considera a la dentina y a la pulpa en su conjunto como una sola estructura integrada, denominada complejo dentino-pulpar, que es lo que yo le explicaba anteriormente. Y bueno, estas son tres razones que tienen que saber bien porque puede ser que se pregunte en un final o parcial, que es una característica de por qué se denomina un complejo dentino-pulpar. La dentina y la pulpa se describen por separado solo por cuestiones de técnica histológica. La pulpa, al ser un tejido conectivo laxo, se estudia exclusivamente en cortes descalcificados, los cuales permiten también analizar la relación dentino-pulpar. Por otra parte, al ser la dentina un tejido duro, las observaciones se realizan generalmente en corte por desgastes.
para poder observar su estructura mineralizada. Bueno, eso seguramente ya lo vieron en histología en la parte en un comienzo, donde se sabe que cuando se quiere estudiar tejidos mineralizados se realizan desgastes para poder observar esa trama inorgánica. En cambio, cuando se quiere estudiar tejidos orgánicos, se debe hacer una descalcificación. Bueno, propiedades físicas, seguramente no detalle, ya veré. Las propiedades físicas tenemos el color, la dentina presenta un color blanco amarillento, por esto puede variar de un individuo a otro y también a lo largo de la vida. Como el esmalte es translúcido por su alto grado de mineralización, el color del diente lo aporta generalmente la dentina. Eso también tengan cuidado, que es una pregunta que suelen preguntar en parciales o finales, donde ¿quién es el que le brinda el color al elemento dentario? Acá justamente este texto dice que em, como el esmalte es translúcido, por su alto grado de mineralización, el color del diente, esto tienen que prestar atención, lo aporta cuando dice generalmente la dentina, o sea que no en su totalidad. Por lo tanto, hay que ver, depende qué materia estén estudiando para poder responder correctamente, porque hay algunos que te van a decir que el color lo brinda la dentina, que el esmalte es translúcido, por lo tanto la luz atraviesa y no es el encargado del color del diente, pero hay otras cátedras que te van a decir que el esmalte también participa en esto de darle el color al diente. Así que, si están estudiando histología, tienen que responder, como dice textualmente acá, que el color del diente lo aporta generalmente la dentina. Y explicar eso de lo del esmalte. El color de la dentina puede depender del grado de mineralización de los dientes primarios. Presentan un tono blanco azulado por el menor grado de mineralización, la vitalidad pulpar también, los dientes desvitalizados, extirpación pulpar por endodoncias, presentan un color grisáceo. La edad, tenemos que también saber aquí que, por ejemplo, el grado de mineralización de los dientes primarios presenta un tono blanco azulado por el menor grado de mineralización. Esto se debe también al espesor de la dentina, que muchas veces podemos observar que a nivel cervical, cuando es un diente joven, puede llegar a presentar una tonalidad medio levemente rosácea, rosita, por el espesor de la dentina que es poca en un diente joven. El esmalte sabemos que a nivel cervical es más fino, por lo tanto podría llegar a traslucidarse lo que es la pulpa, pero muy levemente. Ya en dientes más adultos, como el espesor de la dentina empieza a aumentar, se va a tornar un poquito más amarillo grisáceo y en dientes adultos ya se vuelven más grisáceos. Y ahí habla de tratamientos, por ejemplo, de elementos dentarios que han sufrido un tratamiento endodóntico, donde se realizó la extirpación de la pulpa. Ya tenemos que tener otras características, porque la dentina ya pierde esa vitalidad que le brinda la pulpa y se vuelven un poquito más grisáceas. Ahora vamos a la edad. La edad, dice, la dentina se vuelve progresivamente más amarillenta con la edad. A ello contribuye la esclerosis fisiológica de los túbulos. Esclerosis fisiológica de los túbulos hace referencia a que se empiezan estos túbulos dentinarios, que ya vamos a ver más adelante, que son unos cilindros vacíos que están dentro de la dentina, que fisiológicamente pueden llegar a obliterarse, o sea, cerrarse por un depósito de minerales que se produce dentro de estos túbulos dentinarios y empieza a cerrarse. Al cerrarse, se vuelve más rígida esta estructura y al pasaje de la luz es menos, porque no tiene ese vacío. Esos túbulos dentinarios se encuentran una dentina mucho más compacta. Pero bueno, ahí habla de que se produce una esclerosis reactiva por depósito calcoferitos intratubulares. O también tenemos la esclerosis reactiva por depósito de los calcos feritos intratubulares en las personas de edad avanzada. Por tanto, la dentina es también menos translúcida y menos permeable que la dentina de un diente joven. También son responsables los pigmentos. Pueden tener un origen endógeno o exógeno. Los pigmentos endógenos provienen, por ejemplo, de la degradación de la hemoglobina en los casos de hemorragias pulpares por traumatismo, post-tratamiento o bien de fracturas dentarias, en cuyo caso la corona del elemento experimenta
un ennegrecimiento. La acción medicamentosa también ocasionan tonos grisáceos. Los pigmentos exógenos también pueden provenir de obturaciones metálicas. Entonces, la translucidez, la dentina es menos translúcida que el esmalte debido a su menor grado de mineralización, pero en regiones apicales donde su espesor es mínimo puede verse por transparencia el conducto radicular. Como hemos señalado antes, la translucidez disminuye en el adulto y en la tercera edad. Con respecto a la dureza de la dentina está determinada por un grado de mineralización, es mucho menor que el del esmalte y algo mayor que la del hueso y el cemento. Vamos a leer hasta ahí, el resto lo van a leer ustedes. Con respecto a la radiopacidad, depende del contenido mineral y es menor que el del esmalte y algo superior al hueso y al cemento con respecto a su radiopacidad. Esto está muy relacionado con la radiografía, cómo se lo observa radiográficamente. Elasticidad, la elasticidad propia de la dentina tiene gran importancia funcional. Esto es muy importante justamente cuando van a ver la parte de materiales, operatoria dental, toda la parte de rehabilitación oral, donde cuando hay que hacer una restauración, igual lo explico, pero esto lo van a ver en materias mucho más avanzadas. Se sabe que la dentina tiene una elasticidad propia, ¿no? Y eso es una gran importancia funcional porque tener esta elasticidad lo que hace es amortiguar los golpes masticatorios. Cuando uno muerde, el que recibe estos impactos es el esmalte, pero se transmite luego a lo que es la dentina. Y la dentina, al ser un material elástico, amortigua esos golpes. Y eso es bueno. Por lo tanto, cuando se quiere hacer restauraciones, se buscan materiales plásticos, como son las resinas compuestas, que buscan que esto tengan una similitud o una propiedad elástica similar a la dentina, porque estamos reemplazando lo que es la dentina. Por lo tanto, queremos que tenga esas características. Y bueno, por ejemplo, los ionómeros vítreos son los que tienen estas características y otros materiales nuevos que salieron ahora al mercado. Entonces dice, puesto que permite compensar la rigidez del esmalte al amortiguar los impactos masticatorios. Bueno, justo lo que le decía. La elasticidad dentinaria varía en función del porcentaje de sustancia orgánica y el agua que contiene. Vamos a la permeabilidad. La dentina tiene más permeabilidad que el esmalte, obviamente, por los túbulos dentinarios, debido a la presencia de los túbulos dentinarios que permiten el paso a distintos elementos o solutos, colorantes, medicamentos, microorganismos, etc. Después pasamos a la composición química, que voy a leer la parte, la introducción, donde dice la composición química de la dentina es aproximadamente la siguiente: 70% de materia inorgánica, principalmente cristales de hidroxiapatita, por lo tanto sí tiene un alto porcentaje de material inorgánico, pero mucho menos que el esmalte obviamente. 18% de materia orgánica, que son principalmente las fibras colágenas, que son muy importantes, ya lo van a ver más adelante también, que las fibras colágenas son muy importantes en el tema de la adhesión a dentina. Y 12% de agua, aunque por eso es importante que ustedes sepan esto. En química le van a tomar estas cosas, porque aunque hoy en día ustedes no lo sepan relacionar con lo que se viene más adelante, son datos muy importantes que tienen que tener durante toda la vida odontológica, porque después les sirve muchísimo en el momento que empiezan a avanzar de materia y empiezan a ver otras como materiales, operatoria, donde estos componentes son importantes para hacer restauraciones. Por ejemplo, las fibras colágenas, donde uno se adhiere en la dentina, por eso es importante este 18% de material orgánico, ya vamos a ver más adelante. Y 12% de agua, que también es importante. Con respecto a la matriz orgánica, bueno, no voy a detallar, ahí lean bien qué tipo de colágenos tiene, de fibras colágenas. Dice, a ver, voy a leer un poco, contiene varios componentes, porque quiero llegar más bien a la estructura histológica de la dentina. Bueno, lo van a leer ustedes entonces. Sepan bien qué tipo de colágenos tiene esa dentina. Después la matriz inorgánica. Está compuesta por cristales de hidroxiapatita, químicamente similares a los del esmalte, cemento y hueso. Resumiendo, bueno, sepan bien hasta acá las generalidades de la dentina, las propiedades de estas tres propiedades que son importantes de por qué se considera un complejo dentino pulpar. Sepan las propiedades físicas, el color, una breve definición de cada uno, cuáles son, de qué depende, por ejemplo, el grado de mineralización, la vitalidad pulpar, la edad, los pigmentos, que sean endógeno o exógeno. Van a ver la talosidad de la dentina, la dureza, hablamos ahí, explican una introducción, la radiopacidad, expliquen un poquito, relacionenlo con radiografías, por qué es importante esto, la elasticidad, que es propia de la dentina. Ya dijimos, esto es un dato muy importante, justamente después con nuestros materiales que van a utilizar para reemplazar la dentina. Permeabilidad, también expliquen un poco, no es necesario que sepan
todo absolutamente. Con respecto a la matriz orgánica, deben saber lo que son los tipos de fibras colágenas que están presentes. La matriz inorgánica, los cristales de hidroxiapatita, que son similares a los del esmalte, cemento y hueso. Por su tamaño se diferencian de los grandes cristales del esmalte, obviamente, dado que los cristales de la dentina son pequeños y delgados. Más parecido al tejido óseo. Sepan eso. Acá, bueno, hablar un poquito de la composición de la matriz extracelular de la dentina. Tiene colágeno 90% de la matriz extracelular. Tenemos un resumen de qué tipo hay. Tipo 1, 98%, el tipo 2, 1 a 2%, tipo 5, 1%, tipo 4 y tipo 6. Las proteínas no colágenas, correspondiente al 10%, los fosfolípidos, y pasamos a lo que queríamos pasar, que son la estructura histológica de la dentina. La estructura histológica de la dentina está constituida por unidades estructurales básicas y por unidades estructurales secundarias. Las básicas, que son la U, creo que hay abreviaturas donde habla de la U, la E y la B, U, E, B, pero díganle unidades estructurales básicas, que constituyen la dentina. Son dos, los túbulos dentinarios y la matriz intertubular. Hay una cosa que no se confunda. Digan unidades estructurales básicas y las otras son unidades estructurales secundarias. No van a querer decir después las unidades estructurales primarias, porque eso no existe, son básicas y después salen las secundarias. Creo que ya me pasó y me confundí en su momento. Con respecto a los túbulos, ya dijimos, bueno, las unidades estructurales básicas son dos, túbulo dentinario y la matriz intertubular, que son muy importantes estos dos, que son las unidades estructurales básicas. Los túbulos o conductillos dentinarios son estructuras cilíndricas delgadas que se extienden por todo el espesor de la dentina, desde la pulpa, que se van a extender de la pulpa, que sería aquí, de esto, ahí lo ven todos los túbulos dentinarios, que van a ir de la pulpa hacia la superficie. Acá vamos a decir, dice la pulpa, hasta la unión amelodentinaria o cemento dentinaria. Acá tenemos la unión amelodentinaria y abajo tenemos dentino cementaria o cemento dentinaria, como ustedes quieran. Dice que se extiende hasta la cemento dentinaria, su longitud promedio oscila, la longitud vamos a ver que oscila entre 1,5 y 2 milímetros, es muy poquito. Ustedes después cuando se vaya a trabajar, cuando midan esto, porque pueden llegar a medir cuando estén más avanzados con otros instrumentos que se llaman sondas periodontales, que es como una mini reglita que mide en milímetros. Cuando ustedes vean esos 2 milímetros se van a dar cuenta que están trabajando en un espacio muy reducido. Es muy poca la distancia de 2 milímetros. Por eso se trabaja con mucho cuidado, paciencia y despacio y con precisión. Ahora lo vemos gigante justamente para estudios, pero cuando se den cuenta esto es mucho más pequeño. Tóquense ahora mismo un diente y vean de chiquitito qué es realmente. Por lo tanto, esa distancia que hay de la longitud promedio de esos túbulos son de 1,5 a 2 milímetros. Se dan cuenta qué tan mineralizado debe estar esta zona, porque cuando se produce una lesión cariosa a nivel de la dentina avanza muy rápido, pero tampoco es que de un día para otro, pero sí avanza mucho más rápido, ya vamos a ver por qué, pero son distancias muy cortas. La pared del túbulo está formado, vamos a ver, imagínense en su cabeza un cilindro, un tubo cilíndrico, que es en su pared, está formado por dentina peritubular, es una dentina peritubular, alrededor, peri a la vuelta del túbulo, entonces peritubular o tubular, y está constituida por una matriz mineralizada que ofrece una estructura y una composición química característica. Estos túbulos van a alojar en su interior la prolongación odontoblástica principal o procesos odontoblásticos. Entre el proceso odontoblástico y la pared del túbulo hay un espacio, obviamente. Imagínense como un tubo que adentro de ese tubo tiene una prolongación, que no es que ocupa todo el espacio, sino imagínense como tener un vaso dado vuelta y adentro ustedes meten el dedo. Entonces tu dedo va a hacer lo que es el proceso odontoblástico y el vaso dado vuelta, ahí el túbulo. Entonces, entre tu dedo y la pared del vaso ese existe un espacio, denominado espacio periprocesal, que está ocupado por el licor o fluido dentinal o fluido dentinario, que proviene de la pulpa dental. El proceso odontoblástico y el licor son el proceso odontoblástico y el fluido dentinario son los responsables de la vitalidad de la dentina.
Este espacio permite que el fluido se difunda en forma bidireccional, utilizando la vía centrífuga para nutrir la periferia de la dentina y la vía centrípeta para conducir los estímulos, que ya veremos más adelante seguramente, que habla de la teoría hidrodinámica, que dice, bueno, y la vía centrípeta para conducir los estímulos. Por ejemplo, ¿qué estímulo? El dolor, el estímulo del dolor, que se hace mediante la teoría hidrodinámica de Brandstrom, que lo veremos más adelante, o distintos elementos hacia la región pulpar. En los cortes por desgaste solo puede estudiarse la pared, porque ¿qué dijimos? Si estudiamos en un corte por desgaste, vemos solamente el material inorgánico, por lo tanto ese proceso odontoblástico, su dedo, acuérdense su dedo, es orgánico, no desaparece en un corte por desgaste, no lo vamos a ver, solamente vamos a ver el túbulo vacío en un corte por desgaste. Y el trayecto de los túbulos, dice, pero no su contenido. Morfología. Morfología general de los túbulos dentinarios. Curvaturas y ramificaciones. Los conductos o túbulos de la dentina coronaria siguen un trayecto doblemente curvo en forma de S itálica. Ya vamos a ver aquí, vemos cómo hace una curva, sube y hace otra curva para afuera. Curva, curva. Ese dibujo toman muchísimo de cómo es esa itálica. Van a ver que la curva primero es para abajo, sube y después baja. Así que sepan bien ese trayecto, dibújenlo mucho en forma itálica. La curvatura más extensa de dicha S es de convexidad coronaria y la más interna de convexidad apical. En las zonas cuspídeas o incisales el trayecto es prácticamente rectilíneo. En la región radicular los túbulos describen una sola curvatura poco pronunciada. Recuerden eso. O sea que en la corona tiene una doble curvatura y a nivel radicular describen solo una sola curvatura poco pronunciada. Eso pregunta. De convexidad apical. En las proximidades del ápice radicular son prácticamente rectos. Estas trayectorias se denominan curvaturas primarias de los túbulos y se originan como consecuencia del apiñamiento progresivo de los odontoblastos durante la formación de la dentina. En efecto, a medida que los odontoblastos producen sucesivas capas de dentina, las cámaras pulpares se reducen y los cuerpos de los odontoblastos se desplazan hacia el interior del diente, mientras que las prolongaciones quedan dentro de los túbulos dentinarios. O sea que estos odontoblastos, mientras van produciendo dentina, va quedando atrapado ese proceso, esa colita que tiene el odontoblasto, queda atrapado dentro de esa dentina ya que empieza a mineralizarse. Por lo tanto, quedan esos cilindros con su prolongación en su interior, mientras se van moviendo o corriendo hacia el interior. Entonces la prolongación queda dentro de los túbulos dentinarios. Esto se conoce como migración de los odontoblastos. Como resultado de este apiñamiento, hay mucho más túbulos dentinarios por unidad de superficie en la zona de dentina próxima a la pulpa. Eso también es importante. A ver, como resultado del apiñamiento, a ver, vamos a ver si lo podemos ir pintando, cosa que, pero a ver, lo estoy haciendo esto. Lo voy a dejar resaltado para que a usted le quede. Como resultado de la piña, lo que yo considero importante. Hay que saber que hay mucho más túbulos dentinarios por unidad de superficie. Eso hay que saber, por unidad de superficie en la zona dentina próxima a la pulpa. Lo dejamos así. Entonces eso es importante que sepan, que a nivel de la pulpa, vamos acá. Vamos a ver que acá tenemos la pulpa. Acá, en esta primera porción de la dentina cerca a la pulpa, va a haber mayor número de conductos, o sea, de túbulos. Y a medida que nos alejamos hacia la periferia, el número de túbulos por unidad de superficie es mucho menor. Eso también es muy importante porque con respecto al avance de la caries, al tener en la periferia pocos túbulos, es más complicado que los ácidos penetren hacia el interior, pero a medida que avanzan, lo hacen cada vez más rápido. O sea, eso es importante. Existen aproximadamente 45.000 a 65.000 por milímetros cuadrados, mientras que en las regiones más externas de la dentina su número es de 15 a 20.000 por milímetros cuadrados. El porcentaje de área tubular varía en general, desde un 22% en la proximidad de la pulpa hasta un 1% en la dentina próxima a la conexión amenodentinaria. En la dentina radicular el número de túbulos es de 24.000 por milímetros cuadrados, cerca del área pulpar y de casi 12.000 por milímetros cuadrados en la región de la periferia. La densidad tubular media de la dentina en el diente permanente es de 45. Bueno, son datos que esto no le van a preguntar, pero bueno, léanlo. Pero sí, esto sí. ¿Cuánto existen a nivel
aproximadamente en diferentes regiones, en la región más cerca de la pulpa y más cerca de la periferia. Hay que saber el número, le van a preguntar ese número, así que sépanlo bien, son fáciles de estudiar. 45 a 65 mil y de 15 a 20 mil. Y después habla de la dentina radicular, que es 24.000 cerca del área pulpar y casi 12 en la región periférica. Eso sí son. En todo su recorrido, los túbulos dentinarios presentan pequeñas curvaturas secundarias de forma sinusoidal relativamente regulares en todo el trayecto. Las curvaturas secundarias están incluidas en las curvaturas primarias. Posiblemente estas curvaturas indican el trayecto en espiral que realizan los odontoblastos mientras migran hacia el centro del diente durante la dentinogénesis. Cada vuelta en espiral tiene 12 milimicras de longitud aproximadamente. Los túbulos dentinarios presentan ramificaciones colaterales o túbulos secundarios muy delgados, que son de 1 milimicra, pequeñito, que parten en general en ángulo recto y se conectan con los túbulos vecinos. O sea que entre túbulo y túbulo se van a conectar estos túbulos mediante otros pequeños túbulos, que son los túbulos secundarios. Los túbulos en su trayecto final presentan ramificaciones, vamos a ver eso. Terminales de diferentes tamaños. En la zona más periférica de la dentina coronaria son arboriformes y finalizan en la conexión amelodentinaria, aunque algunas ramas pueden alcanzar el esmalte, que son los denominados uso diamantino, que lo vimos ya en un video anterior que subimos sobre esmalte. Pero le explico aquí. Vamos a ver que tenemos la dentina y dice que en su trayecto final, acá vamos a ver que tenemos todo esto medio naranja, marronado, blanco, es el esmalte y esto acá medio celeste azul es la dentina. Y podemos ver aquí esto negrito que son los túbulos dentinarios primarios. Van a ver ahí como pequeñas colitas chiquititas que salen del túbulo primario, que son los túbulos secundarios, que van a conectar entre un túbulo a otro túbulo. Y estos túbulos primarios, a su vez, terminando acá a nivel de la conexión amelodentinaria, terminan como ramificándose o bifurcándose. Vamos a ver qué dice acá. Se producen formas arboriformes, o sea, arboriformes, como un arbolito. Se van saliendo sus ramas y finalizan acá en la conexión amelodentinaria. Después explica que algunas ramas pueden alcanzar el esmalte. Acá creo que no se ve, no se ve. Pero en otras imágenes vamos a ver que estos conductos, estos túbulos dentinarios, atraviesan un poquito más. O sea que ya se encuentran incluidos dentro del esmalte. Y eso en el esmalte lo estudiamos que se denominan usos adamantinos. Los usos adamantinos no son ni más ni menos que la prolongación de los túbulos dentinarios que atravesaron esa conexión amelodentinaria y quedaron incluidos dentro de ese esmalte. Y esos son los usos adamantinos. En la conexión amelodentinaria pueden también observarse algunos túbulos dentinarios más pequeños que se denominan túbulos penetrantes o remanentes. Estos se producen durante la odontogénesis por un defecto de la continuidad de la membrana basal que permite el paso de las prolongaciones odontoblásticas que se ubican entre los ameloblastos. Eso es lo que... En la dentina radicular, estas ramificaciones terminales son dicotómicas. Se originan en su tercio externo y finalizan próximo a la conexión cemento-dentinaria, aunque ocasionalmente también pueden verse restos de túbulos dentinarios en el cemento. Las características estructurales de los túbulos y sus ramificaciones arriba mencionados son importantes para realizar el diagnóstico histológico diferencial entre la dentina coronaria y la dentina radicular. Claro, histológicamente uno sabe cuando está estudiando un tejido, como es el caso este, donde tenemos esmalte, y otro caso donde hay cemento, viendo esas ramificaciones terminales, ya que a nivel de la raíz son dicotómicas. Las características estructurales de los túbulos y sus ramificaciones arriba mencionadas, bueno, dijimos importante para el diagnóstico histológico diferencial entre la dentina coronaria y la dentina radicular. Tenemos la pared de los túbulos dentinarios, que los túbulos están rodeados por un anillo o pared que se denomina dentina peritubular, que ya dijimos, o matriz peritubular, que es menor a 1 milimicra, muy mineralizada, o sea que ese túbulo dentinario tiene una pared. Si estamos dentro de ese túbulo, miramos hacia alrededor, vamos a ver que tenemos una pared hipermineralizada, o sea, muy mineralizada, a diferencia del resto. Este puede distinguirse claramente en el microscopio óptico en cortes por desgaste, en los que los túbulos se hallan seccionados de forma transversal,
La dentina peritubular con el microscopio electrónico de barrido aparece como un halo claro en contraste con el resto de la matriz, que es la dentina intertubular, que ya vamos a ver. Acá tenemos, veamos estos cortes. Tenemos aquí un corte donde vemos la salida de los túbulos dentinarios. Acá lo vemos en otro corte y si haríamos un corte así por esta zona, así por aquí, ¡pac! Vamos a observar esto, los túbulos dentinarios en la superficie. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos, dice que A muestra los túbulos dentinarios en la superficie y los túbulos dentinarios en la profundidad. Ahora, ¿ven cómo en la superficie hay menos túbulos por unidad de superficie? Esto es una unidad de superficie. Este cuadrado es una unidad de superficie. Este cuadrado es una unidad de superficie. Por lo tanto, en esta unidad de superficie vemos menos túbulos dentinarios. Por lo tanto, esa dentina es menos permeable. En cambio, a nivel de la profundidad cerca de la pulpa, esta unidad de superficie encontramos mucho más túbulos dentinarios, por lo tanto se vuelve más permeable esa dentina. Y a su vez dijimos que tenemos la dentina peritubular que rodea el túbulo. Esa dentina peritubular, si ven, se ve como un poquito más blanco que el resto. Blanquito, halos que son como círculos, halos blancos que hace denotar que está hipermineralizado. Dice, bueno, entiendo, que se observa más oscuro. Entre ambas existe una demarcación. Y también, bueno, entre túbulo y túbulo tenemos todo este espacio que es dentina. Pero esta dentina se denomina intertubular. ¿Qué quiere decir? Entre túbulos. Dentina que se encuentra entre los túbulos. Y la dentina que se encuentra rodeando este túbulo se denomina dentina peritubular. No se dan cuenta que es fácil porque todo lo relaciona. Túbulo dentinario, dentina peritubular, dentina intertubular, entre túbulos, que ya vamos a ver más adelante que también es importante. Igualmente, la intensidad de la mineralización de la dentina peritubular puede observarse con microscopio de fuerza atómica. Ya vamos a ver, figura 11. Vamos rápido. Tan buenas las imágenes por las cuales son por fuerza atómica. ¿Ven acá? Entonces, estas imágenes me parecen muy buenas. Hay uno que subí al Instagram de Odontonoa, pero del esmalte, que es una imagen por fuerza atómica, pero del esmalte. Está impresionante como se puede observar ese esmalte grabado con ácido fosfórico. Acá vemos los túbulos dentinarios, un microscopio de fuerza atómica, donde se ven la saliencia de los túbulos. Esto es como verlo en 3 dimensiones. Vemos los túbulos dentinarios, la dentina intertubular como de rojo y negro, intertubular, y entre amarillo, blanco, se puede observar que la dentina peritubular. Y se ve en eso cómo sale hacia afuera, como que son tubos que salen medio hacia afuera. Y esto se debe de ver, seguramente es por su hipermineralización. Hay que ver ese corte cómo fue realizado y se ve la dentina intertubular y la peritubular y el túbulo dentinario. Espectacular. Subamos, sigamos. Bueno, igualmente la intensidad fuerza. La formación de la dentina peritubular se produce cuando se termina de completar la mineralización de la dentina intertubular. Se deposita de forma centrípeta en relación con el túbulo dentinario, de manera lenta y gradual, y con la edad puede llegar a obliterar parcial o totalmente esos túbulos dentinarios. O sea, dijimos que con la edad obliterar es cerrar, es como cerrar, se cierra, se bloquea, entonces estos túbulos dentinarios con edad está diciendo que se pueden obliterar parcialmente o totalmente esos túbulos dentinarios, a la cual después denominamos dentina esclerótica, que es una dentina dura que está bloqueada, obliterada, o translúcida se le dice, que lo vamos a ver más adelante. Se ha demostrado que es una dentina joven, que en una dentina joven el espesor de la dentina peritubular es de 400 nanómetros en la proximidad de la pulpa, mientras que en la vecindad de la conexión amelodentinaria es de 750 nanómetros. La dentina peritubular se caracteriza porque su materia orgánica está formada básicamente por sustancias no colágenas, como las glucoproteínas, proteoglucanos asociados a componentes fosforilados. Acá dice, mira, la dentina peritubular, vamos a ver que la dentina peritubular está formada básicamente por sustancias no colágenas. Entonces, cuando veamos más adelante, materias más adelante, vamos a ver que esta dentina peritubular es una de las dentinas que realmente, por el momento, hasta estos
estos años, hasta el 2025, por ejemplo, 2026, no se la utiliza. Ahí sí, bueno, le explico así de forma sencilla para que lo entendamos todo. Cuando nosotros tenemos la dentina expuesta, imagínense que tenemos un elemento dentario cariado, sacamos toda la lesión cariosa, retiramos, nos queda, limpiamos todo, nos queda una dentina, van a ver así, nos queda así. Por ejemplo, nos queda algo así como esto, al microscopio, ¿no? Y nosotros tenemos que poner un material encima para que reemplace el tejido que perdimos y quede como un diente normal, sano. ¿Qué pasa? No es que nosotros ponemos un material y listo, fin. No, el material que vamos a poner arriba tiene que ir pegado, podríamos decir pegado, adherido o cementado. Por lo tanto, imagínense que ustedes tienen un vidrio, una loseta que es un vidrio, tienen que poner un pegamento y arriba ponen otro vidrio. Entonces, si ponen vidrio arriba otro vidrio, no se va a pegar. Necesitamos un pegamento que pegue estas dos superficies. Y estos sistemas adhesivos que se utilizan hoy en día se adhieren químicamente a lo que es las fibras colágenas, se unen a las fibras colágenas. Me pregunto, ¿me puedo adherir a esta dentina peritubular que no tiene colágeno? Y no, no me puedo adherir a esta dentina peritubular. ¿Qué dentina buscamos? La dentina intertubular, que es más rica en fibras colágenas. Por lo tanto, veamos estas dos imágenes. A nivel de la superficie tenemos más dentina intertubular y poca dentina peritubular. Entonces aquí la adhesión es muy buena porque tenemos mucho colágeno en la dentina intertubular. Vamos a esta otra imagen más profunda, la dentina más profunda. El espacio intertubular se reduce, es más pequeño, pero hay más dentina peritubular. Es más difícil adherirse acá, ¿entienden? Entonces aquí la adhesión es más difícil de hacerla. Acá es más fácil porque nos unimos a una dentina intertubular y no a la peritubular que no tiene colágeno. Bueno, sigamos. Con dice sustancias no colágenas como glucoproteínas, proteoglucanos asociados a componentes fosforilados como la fosfoproteína, fosfolípidos y glucolípidos. El material proteico es rico en serina y glutámico. Se trata además de una dentina muy mineralizada cuyos cristales de hidroxiapatita son ricos en carbonato, magnesio y fosfato de calcio amorfo. La dureza de la dentina peritubular es, bueno, es de 2,45 más o menos 0,14. ¿Qué quiere decir esto? No es tan importante ahora, pero les explico para que sepan. Dice acá, la dureza de la dentina peritubular es de 2,45 pascales. Creo que esto llega a pascal, habría que averiguarlo. Ustedes lo van a averiguar en su casa. Pero, ¿qué quiere decir más o menos? Esto quiere decir que 2,45 o 2,45 más 0,14. Quiere decir que puede ser 0,14 para arriba o 0,14 para abajo, pero rodeando este 2,45, la fuerza que tiene de pascales. A lo largo de todo, bueno, para que lo busque ahora, nos sacamos la duda urgentemente. Consultamos. Tenía razón, es gigapascales, es una unidad, gigapascales. Entonces, gigapascales, hablamos de la fuerza de 2,45 gigapascales, más o menos 0,14, a lo largo de todo el trayecto tubular. Algunos autores distinguen en la dentina peritubular tres zonas distintas. Bueno, mira, acá dice algunos autores, que quiere decir que hay de tejidos dentarios, como de cualquier cosa que se estudie, hay muchos artículos que estudian, hay muchos odontólogos profesionales que estudian, por eso estudian todo lo que son las estructuras dentales, como la dentina, el cemento, el esmalte, y algunos de ellos distinguen que en esa dentina peritubular, a su vez, esa tiene tres zonas distintas. Vamos a ver qué, ¿por qué dice algunos? Porque hay otros que dicen que no. Otros dicen, ahí está la dentina peritubular y listo. Pero hay otros que la estudian un poquito más en profundidad y dicen, no, esta dentina peritubular tiene tres zonas. La zona hipomineralizada externa, se trata de la región más externa. Imaginen que ese halo de peritubular que dijimos, a su vez tiene tres aritos. El arito más externo es una zona hipomineralizada, o sea, poco mineralizada. Se trata de la región más externa de la dentina peritubular y consiste en una interfase de menor mineralización entre estas y la dentina intertubular.
Es una zona muy delgada que antes se denominaba vaina de Neumann y se consideraba como otro elemento estructural de la dentina. Este concepto, ahora en desuso, surgió porque la zona de unión o interfaz entre la dentina peritubular e intertubular destaca nítidamente en los cortes por desgaste y presenta un compartimiento diferencial frente a los colorantes ácidos y básicos en las preparaciones por desmineralización. Los estudios con MET permiten confirmar la ausencia de dicha membrana. Sin embargo, se han descrito importantes puentes de asociación molecular entre los proteoglucanos, especialmente de corina, con las fibras colágenas de la matriz intertubular con respecto al componente mineral. También existe continuidad entre las dentinas peritubular e intertubular. Bueno, esto es muy, si quieren saber un poquito más, lo vuelven a leer y lo entienden mejor. Pero ustedes tienen que saber que esta dentina peritubular se divide en tres zonas: la zona hipomineralizada externa, que es una zona menos mineralizada. Tenemos la zona hipermineralizada media, que se encuentra en el medio, que es hipermineralizada, es la que presenta mayor espesor y un gran, importa que sea un mayor espesor y un grado más alto de mineralización. Y la zona interna, que es hipomineralizada, o sea, baja la mineralización, es una zona que forma y por ello está menos mineralizada. Hace referencia a la última zona que se forma, es lo último que se formó. Por ello está recién mineralizándose, por eso es poco mineralizada que el resto. Y esta dentina es la que puede obliterar el conductillo, porque todavía puede seguir formándose más y más y más hasta que se cierra. Acá podemos ver el origen de los túbulos dentinarios desde la cavidad pulpar, o sea que todo esto es la cavidad pulpar. Miren acá cómo la cantidad de túbulos dentinarios que hay, y la dentina intertubular ya casi es muchísimo menos. Hasta podría decirse que hay mayor número de túbulos dentinarios que matriz intertubular. Y acá vemos los túbulos como vienen de acá, desde la periferia, llegan hasta la pulpa y desencadenan en estos conductos. O sea que podemos ver las dos porciones, tanto la longitud como los cortes, visto desde arriba o de abajo. Y bueno, dijimos, a partir de esta zona se ha descrito una red de estructuras fibrilares finas que, de acuerdo con algunos autores, sirve de soporte a los procesos odontoblásticos. Las paredes de los túbulos varían según su localización y su relación con la edad. A la altura de la conexión amelodentinaria, el túbulo puede estar total o casi totalmente ocupado por dentina peritubular. En el tercio medio de la dentina, la zona peritubular de los túbulos presenta espesores variables, mientras que en la proximidad pulpar es mínima, o puede estar ausente en dientes jóvenes o en dentinas recién formadas, por lo que el diámetro del túbulo aumenta notablemente. O sea que a su vez que aumenta el número de túbulos dentinarios, los túbulos dentinarios también tienen un diámetro mayor a nivel de la pulpa que en la superficie, son más pequeños. En cuanto a los diámetros de los túbulos, se debe señalar que estos son más anchos en la proximidad en la pulpa, eso es lo que decíamos. Entonces que el diámetro de esos túbulos en la proximidad de la pulpa son más anchos, está la medida. Eso con respecto a la proximidad de la pulpa. Y más estrecho en las zonas periféricas. Diámetro promedio, vemos aquí. Estas variaciones morfológicas en la luz influyen en los cambios de presión en el interior de los túbulos. A ellos se debe agregar la obliteración gradual de la luz tubular que tiene lugar con la edad, proceso que se conoce con el nombre de esclerosis fisiológica de los túbulos dentinarios. En ciertas áreas de la dentina existe también megatúbulos que incrementan localmente la permeabilidad. Algunos autores han demostrado la presencia de estos túbulos dentinarios gigantes de 5 a 50 pm de diámetro, que no sé la medida de P, M de diámetro, que debe ser muy pequeño, en la dentina coronaria de la zona de los cuernos pulpares. O sea que a nivel de los cuernos pulpares existen los megatúbulos, cuyo origen, significado funcional por el momento se desconoce. Esto no es importante, pero para mí sí, porque yo me encanta ver cosas nuevas. Ya lo voy a buscar en internet y voy a buscar un poco más sobre. Pero se sabe, bueno, hoy en día cuyo origen y significado, hoy en día hablo de el Ferrari, que es del año, ya me voy a fijar bien, pero creo que el 2019, creo, si no me equivoco. Sí, entonces hablamos de la cuarta edición, que es del 2019. Hasta el 2019 se desconoce. Ahora, capaz que descubrieron los megatúbulos. 2020 dijeron, ya sabemos por qué, pero bueno, ya lo estudiaremos más adelante. Vamos a la dentina, sigamos con esto, pero interesante, interesante, me gustan los megatúbulos, que ya buscaré. Pero bueno, ustedes, para histología, no es importante para nada esto. Lo que sí tiene importante, ya dijimos, miren, resumamos.
dentina, tenemos una dentina periférica. Los túbulos más pequeños, menos túbulos, mayor dentina intertubular. A nivel de la profundidad, ¿qué tenemos? Mayor número de túbulos dentinarios, poco dentina intertubular, menor. Los diámetros de los túbulos son más grandes. Esos son datos que nos interesan. Estas características histológicas determinan el índice de permeabilidad dentinaria, que es mayor cerca de la cámara pulpar y de los cuernos pulpares. Las diferencias regionales de la permeabilidad de los túbulos puede deberse también a irregularidad de la luz tubular que se produce por depósitos minerales. Contenido de los túbulos dentinarios. Vamos a los contenidos. El interior de los túbulos está ocupado por la prolongación odontoblástica, que es el proceso odontoblástico, aunque entre dicha prolongación y la pared del túbulo existe, acuérdense, un fluido, que es, primero no, existe el espacio, que dentro de ese espacio estrecho está este líquido, este espacio periprocesal se llama. Dentro de este espacio periprocesal se encuentra ocupado por el líquido tisular, que es el fluido dentinario que proviene de la pulpa, rico en sodio, es rico en sodio y pobre en potasio. Casi como el plasma, el fluido dentinario es un filtrado del plasma, ahí está. Es un filtrado del plasma sanguíneo pulpar y su composición química es por ello similar en albúminas y globulinas. Si bien solo contiene la quinta parte de la concentración existente en el plasma, los procesos odontoblásticos son bueno, eso con respecto al fluido. Ahora, con los procesos odontoblásticos son la prolongación citoplasmática que dejan los odontoblastos a medida que forman la dentina. Ellos determinan la morfología de los túbulos. Estos procesos odontoblásticos son más anchos en su base, cerca de los cuerpos de los odontoblastos, y terminan prácticamente en punta afilada. Sus ramas laterales y terminales ocupan las ramificaciones de los túbulos dentinarios al examinar la dentina en cortes descalcificados con microscopio óptico. Acá podemos ver lo que decíamos. Tenemos un corte de un dibujo esquemático. Tenemos todo esto, el túbulo dentinario. Aquí tenemos la matriz intertubular o dentina intertubular, que se encuentra entre los túbulos, muy rica en colágeno, fibras colágenas. Esto del medio, el proceso odontoblástico o la prolongación odontoblástica. Aquí tenemos el espacio periprocesal, donde encontramos este fluido dentinario. Y acá tenemos en blanco, gris, rojo y amarillo lo que es la dentina peritubular, que dijimos que la podemos dividir en tres capas, según algunos autores. La capa interna, hipomineralizada; capa media, hipermineralizada; capa externa, hipomineralizada. Dijimos, bueno, se distingue al microscopio óptico el trayecto de las prolongaciones odontoblásticas, pero no se puede establecer de manera segura la longitud de esas prolongaciones. Sobre ese aspecto existen aún distintas opiniones con las técnicas convencionales de MET y MEB. Se han observado prolongaciones odontoblásticas que no parecen extenderse más allá de los 2/3 internos de la dentina. En la microscopía confocal se ha descrito que las prolongaciones de los odontoblastos solo alcanzan el tercio interno de la dentina. Por el contrario, los resultados obtenidos con otros métodos de estudio, por ejemplo, marcados los microtúbulos de las prolongaciones odontoblásticas, parecen apoyar la idea de que dichas prolongaciones ocupan toda la longitud del túbulo dentinario, incluso en un diente adulto. El empleo de los marcadores para los microtúbulos, o sea que hay estudios que dicen que no llegan hasta a ocupar la totalidad de esos túbulos, pero otros estudios dicen que sí, que estos procesos odontoblásticos ocupan la totalidad de estos procesos, de estos túbulos dentinarios. Los marcadores de los microtúbulos se debe a que las prolongaciones odontoblásticas contienen un citoplasma rico en estructura de citoesqueleto, pero pobre en otras organelas. Ultraestructuralmente solo se distinguen vesículas, retículo endoplasmático rugoso y en ocasiones algunas mitocondrias. En el espacio periprocesal penetran hasta cierta distancia fibras nerviosas amielínicas provenientes de la pulpa. Esto es importante. O sea que en el espacio periprocesal van a penetrar hasta cierta distancia. Escuchen bien, hasta cierta distancia las fibras nerviosas amielínicas. Acuérdense que amielínica es porque no tiene vaina de mielina. Por eso dice A de negar. A en latín significa decir algo que no. Amielínica, o sea, no tiene mielínica. Proveniente de la pulpa. También pueden distinguirse algunas fibras de colágeno, incluso cristales de hidroxiapatita. Asimismo, en la luz del tubular pueden encontrarse prolongaciones de las células dendríticas de las pulpas.
Con respecto a las fibras nerviosas que penetran los túbulos, se ha descrito que el 40% de ellos está inervado en la dentina que rodea los cuerpos pulpares y que dicho porcentaje disminuye progresivamente hacia la zona apical. El fluido tisular de la dentina que se comunica con el de la pulpa circula por el espacio periprocesal, ocupa las zonas que dejan libres los odontoblastos. El volumen de fluido dentinario es de un 10% del volumen de la dentina, o sea que ocupa solamente el 10% de la dentina. Cuando se talla una cavidad, hablando de esto, ¿ve? Cuando tallamos una cavidad, que esto hace referencia a la operatoria dental, y se exponen los túbulos dentinarios, se produce un movimiento de líquido, no solo en superficie, sino también en profundidad. Esto cuando nosotros vamos a eliminar una lesión cariosa, imagínense otra vez que tenemos un elemento dentario con caries, no le ponemos anestesia al paciente y empezamos a eliminar la lesión cariosa. Entonces, al hacer todos estos movimientos con la fresa, con cucharilla, con excavadores, ¿qué pasa? Estamos haciendo que ese fluido se mueva dentro de los túbulos dentinarios, hacia abajo, hacia afuera, o sea, como una bomba de vacío en estos túbulos, este fluido. Entonces se produce un movimiento de líquido no solo en la superficie, sino que también en profundidad, que presiona las fibras nerviosas, o sea que ese líquido al compactarlo, estamos presionando hacia afuera, el líquido se mueve, empieza a ejercer presión hacia adentro y empieza a apretar o presionar lo que son las fibras nerviosas dentales, a lo que inicia el dolor. A veces los túbulos pueden estar ocupados por restos de prolongaciones de odontoblastos en degeneración. También son una vía de ingreso rápido de microorganismos provenientes de una caries. En la dentina de dientes jóvenes que no han completado el ápice, los túbulos son más amplios y permeables, lo cual facilita aún más la filtración de bacterias y sus toxinas. Asimismo, pueden permitir la penetración de los distintos materiales odontológicos de uso reparativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo último, que es importante para más adelante, no para ahora. Dice que pueden permitir, además, bueno, cuando son estos túbulos dentinarios en personas jóvenes, cuando son túbulos grandes, facilita la filtración de bacterias, o sea que por los túbulos entran las bacterias, pueden llegar hasta la pulpa, o los productos de esas bacterias, que son los ácidos. Asimismo, también dice que pueden penetrar distintos materiales odontológicos de uso reparativo, como por ejemplo cuando grabamos esa dentina con ácido fosfórico. Ese ácido fosfórico, hablamos de un ácido, puede llegar a penetrar estos túbulos y llegar a la pulpa y lastimarla y necrosarla en un futuro. También puede atravesar los monómeros de los sistemas adhesivos. Hay muchos materiales que pueden ingresar a través de esos túbulos dentinarios. Por eso hoy en día estudiamos estos túbulos dentinarios, la longitud que tienen, los diámetros, porque el día de mañana, cuando ustedes estudien ya operatoria dental, se van a dar cuenta por qué es importante. Matriz intertubular o dentina intertubular. Tenemos la matriz intertubular o dentina intertubular. Se distribuye entre las paredes de los túbulos dentinarios y su componente fundamental son las fibras de colágeno. Acá aparecen las fibras de colágeno que tanto dijimos, que constituyen una malla fibrilar, hacen las fibras colágenas, entre las cuales y sobre las cuales se depositan los cristales de hidroxiapatita, similar a los que existen en la dentina peritubular. El área de la dentina intertubular también varía según la profundidad de la dentina, alcanzando un 12% en la predentina y un 96% a la altura de la conexión amelodentinaria. Miren cómo cambia la cantidad de fibra de dentina intertubular, 12% nomás en la profundidad y 96% en la conexión amelodentinaria. Por lo tanto, si nosotros podemos detectar una lesión cariosa a tiempo que todavía no penetró la dentina en profundidad, podemos todavía restaurar esa lesión cariosa con una alta tasa de éxito, porque sabemos que la adhesión a ese nivel va a ser alta por tener 96% de esas fibras colágenas. A nivel que profundizamos, esa carie profundiza más y más, perdemos más dentina y nos encontramos con una dentina intertubular con 12% nada más de las fibras colágenas. Entonces la adhesión aquí es muy pobre, es muy pobre. Por eso, en este caso, podemos llegar a utilizar otros tipos de materiales que no sean resinosos. Se utilizan otros métodos, hasta tal vez
se debe hacer una endodoncia, hay que evaluar todo eso, pero se dan cuenta que a mayor profundidad se vuelve más difícil. La dureza de la dentina intertubular varía significativamente entre las zonas proximales a la conexión amelodentinaria y la zona proximal a la pulpa. La disminución de la dureza de la dentina en la proximidad de la pulpa puede, por lo tanto, atribuirse a la disminución de la dureza en la dentina intertubular y no tanto al incremento del número de los túbulos por área que existe en la zona de la dentina más próxima a la pulpa. En la matriz intertubular puede detectarse todos los componentes que constituyen la materia orgánica de la dentina. En la dentina intertubular, el módulo de elasticidad también desciende desde la conexión amelodentinaria hacia la pulpa, pero lo hace muy ligeramente. Unidades, ya vimos las unidades estructurales básicas, que eran los túbulos dentinarios y la dentina intertubular. Ahora pasamos a lo que son las unidades estructurales secundarias. Vamos, ya queda menos. Con respecto a estas unidades estructurales secundarias, se definen como aquellas estructuras que se originan a partir de las unidades estructurales básicas, o sea que estas se originan a partir de las básicas por variaciones en la mineralización o como resultado de la interrelación de las unidades básicas con el esmalte o cemento periférico. Dichas estructuras pueden observarse en cortes por desgaste. Tenemos las líneas incrementales o de crecimiento. Al igual que el hueso, la dentina crece continuamente por aposición. Este tipo de crecimiento determina formación de líneas incrementales. En un corte por desgaste, estas líneas no se distinguen con tanta claridad como las líneas incrementales del esmalte, pero pueden ponerse en evidencia mediante microscopía de fluorescencia. En la dentina existen dos tipos de líneas incrementales, las líneas de von Ebner y las líneas de Owen. Las líneas menores de incremento de la dentina, denominadas líneas de imbricación o de crecimiento de Ebner o de von Ebner, son análogas. Miren todos los sinónimos que tienen esto, ¿no? Ojo ahí. Entonces tenemos que saber que en la dentina existen dos tipos de líneas incrementales. La línea de von Ebner y la línea de Owen. La línea de von Ebner son análogas a las estriaciones transversales del esmalte. La formación de la dentina no es un proceso continuo, sino rítmico. Eso es importante. No es que se forma dentina de acá toda la vida hasta que nos moramos, sino que de forma rítmica. Pues periodos de formación se alternan con periodos de descanso. Estas fases de descanso aparecen como las líneas de von Ebner, que son periodos de descanso. Entonces, ¿cómo definimos que son líneas o son fases de descanso que aparecen? Entonces, las líneas de von Ebner son las líneas o son fases de descanso, porque sabemos que se forman a un ritmo de forma rítmica, que hay periodos de formación y periodos de descanso. Esta línea de von Ebner corresponde al periodo de descanso, que representa la línea entre las distintas fases alternativas de actividad y reposo en la dentinogénesis. El espesor que corresponde al material depositado entre estas dos líneas es de 20 milimicra en los dientes humanos. Estas líneas se originan aproximadamente cada 5 días. Entonces, cada 5 días se originan esta línea de von Ebner. El material se deposita a un ritmo promedio de 4 milimicras por día, con variaciones entre 8 milimicras en las zonas de la corona, donde la formación es más rápida, y 3 milimicras en la zona apical, donde la formación es más lenta. El depósito diario de matriz dentinaria de 4 milimicras origina, asimismo, 4 líneas incrementales mucho más delgadas entre las dos líneas más gruesas de von Ebner. Con este depósito diario, ya lo vamos a ver más adelante, con este depósito diario se producen pequeñas modificaciones en la orientación de las fibras de colágeno. Cada 5 días se producen modificaciones más significativas, que son las que dan lugar a las citadas líneas más gruesas de von Ebner. Algunos autores postulan además la existencia de líneas de mineralización que corresponden al depósito mineral que se realiza en una extensión de 1,7 a 2 milímetros cada 12 horas. Entonces que hay autores que postulan que existen la existencia de líneas de mineralización que corresponden al depósito mineral que se realiza en una extensión de 1,7 a 2 milímetros cada 12 horas. Eso significa que entre ambas líneas de von Ebner existirían en realidad 10 líneas de mineralización. Podemos ver acá la línea de von Ebner a otra línea de von Ebner. Entre línea de von Ebner y línea de von Ebner, este dibujo háganlo. Tiene una distancia desde aquí, de esta línea, a la siguiente línea de un día.
que la distancia sería de 4 milimicras, pero se produce esto en un día. Y después dice que en su interior hay 10 líneas, que son las líneas incrementales diarias, línea de mineralización en azul, y entre línea y línea se produce 12 horas, dice. Por lo tanto, en un día, perdón, acá me confundí. La línea de von Ebner a línea de von Ebner mayores y mayores se produce en 5 días. De aquí hasta acá pasaron 5 días. Pero entre esta línea rosita y esta pasó un día. Y entre medio hay una más que la línea de mineralización que los autores dicen que se producen cada 12 horas. Por lo tanto, si en un día tiene 24, obviamente, se produce una a las 12, otra en 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 12, 12, 12. Entonces tenemos en un día, tenemos esta línea incremental diaria, otra línea incremental diaria, otra línea incremental diaria, otra línea incremental diaria. Y entre medio tenemos la línea de mineralización. Lo hacen al dibujo y se les queda. Fin. No hay más. Que hay que saber eso. El trayecto de las líneas de von Ebner es en general perpendicular al de los túbulos dentinarios. La zona que corresponde al material depositado entre estas líneas está bien clasificada. Por el contrario, las líneas se ven oscuras al microscopio óptico, pues representan zonas de reposo hipocalcificadas. Las líneas de contorno de Owen son irregulares, ahora las líneas de Owen, en espesor y especialmente entre una y otra. Owen la describió originalmente como una coincidencia en las curvaturas secundarias entre túbulos dentinarios vecinos, pero actualmente se las interpreta como alteraciones del proceso de calcificación de la dentina. Son por tanto homólogas a las estrías de Ritzus del esmalte. Eso también lo vimos en otro video. En los cortes de dentina desmineralizados teñidos con hematoxilina y eosina. Se observan como bandas basófilas por su mayor contenido orgánico y se disponen en forma similar a la de Ritzus del esmalte. En cortes longitudinales, las primeras líneas de Owen próxima a la conexión amelodentinaria es similar al de un casquete, a un casco, digamos, mientras que en la región radicular se identifican como bandas convergentes hacia la superficie interna de la dentina. En los cortes transversales se disponen en forma concéntrica tanto en las coronas como en la región radicular. Las líneas de Owen son líneas de hipomineralización más anchas que la de von Ebner y se presentan en intervalos irregulares y en números variables. Su espesor está en relación con la duración de la causa que las origina. La línea de contorno más prominente es la línea neonatal, que se produce durante el periodo de nacimiento y los días posteriores. Cesa una vez que el lactante ajusta su vida al nuevo ambiente. Se ha sugerido que corresponde a una fase de reposo de 15 días aproximadamente. Los periodos de nutrición inadecuada o de enfermedades febriles de larga duración quedan marcados como líneas de contorno acentuadas en un mayor número. Esto es fabuloso porque lo mismo pasa en un árbol, en el tronco de un árbol, que el árbol está formado por esos anillos y que una vez que un árbol es talado, cuando estudian esos anillos, pueden observar que en tal anillo hubo un incendio, en tal anillo le pasó algo al árbol, y esto es totalmente igual, que podemos ver que en esta dentina, que se forman estas líneas, puede ser por un periodo de que el niño se ha enfermado y ha dejado un periodo de hipomineralización y se forma una línea que queda para toda tu vida. Entonces dice que la línea de contorno más prominente es la línea neonatal, o sea que en el momento que nace el niño se observa en esa dentina un anillo o una línea que corresponde a ese periodo y a los días posteriores. Cesa una vez que el lactante ajusta su vida al nuevo ambiente. Se ha sugerido que corresponde a una fase de reposo de 15 días aproximadamente. Los periodos de nutrición inadecuada, cuando hay una nutrición inadecuada o de enfermedad febril de larga duración, esto es importante para mí, pero bueno, quedan marcados como líneas de contorno acentuadas o en mayor número. En el esmalte se produce algo similar. Debido a ello, el diente puede considerarse como un registro ideal para la evaluación retrospectiva del estado de salud de un paciente. Impresionante. Sería muy bueno que una vez que un paciente por alguna situación se le haga una extracción, cortar ese diente y hacerlo y estudiarlo para ver
¿Qué es lo que está pasando ahí? Seguramente debe haber muchísimos artículos que hablan de esto, me parece muy interesante. Después tenemos la dentina interglobular o espacio de Cermak. Estos espacios descritos por Cermak aparecen en la periferia de la dentina coronaria y raramente en la dentina radicular, tercio cervical. Los espacios interglobulares son de tamaño variable entre 150 a 300 milímetros y morfológicamente aparecen como zonas limitadas por contornos de esferas. Se originan como un defecto de la mineralización de la dentina debido a la falta de fusión de los calcosferitos. O sea que esos calcosferitos se unen, se fusionan y forman, se mineraliza ahí la dentina. En estos casos, estos espacios se debe a que no hubo una fusión entre estos calcosferitos. Pequeñas esferas o glóbulos de mineralización. Eso lo ven en una dentinogénesis. Normalmente estos glóbulos mineralizados se fusionan entre sí y en frentes, líneas, que más tarde se tornan homogéneos, lo que da como resultado una dentina uniforme. Pero cuando existe un retraso en la mineralización, los glóbulos no se unen completamente y quedan áreas de dentina interglobular rodeadas de, de calcosferitos que le dan su típico contorno. Van a ver que son espacios circulares en la dentina, en la periferia de la dentina. Ya vamos a ver imágenes. Cuando las perturbaciones son más profundas e intermitentes, los espacios interglobulares aparecen en estratos superpuestos y paralelos a las líneas incrementales y terminan oblicuamente a la conexión amelodentinaria, lo que le da a la dentina un aspecto manchado. Existen grandes áreas de dentina interglobulares en dientes con esmalte hipoplásico, cuya causa e histofisiología aún son desconocidas. La denominación, usted tiene que saber solamente que están los espacios de Sermac. ¿Qué son los espacios de Sermac? Son espacios eh, en un corte por desgaste, que vamos a ver un espacio vacío, que se debe a la falta de fusión de los calcosferitos, pequeñas esferas, glóbulos minerales. Eso tienen que decir, con eso ya está perfecto. Esto realmente después sigue siendo una lectura que afirma o confirma mejor lo que están estudiando. Pero con que sepan bien que una definición exacta de lo que es ya es suficiente, no hace falta saberlo todo, pero sí entenderlo. Y cuando se los cuenten o expliquen, saber entender de qué están hablando, cuya causa y fisiología aún son desconocidas. La denominación de espacio no es realmente correcta, escuchen acá, la denominación no es correcta, puesto que en esas zonas hay matriz orgánicas hipomineralizadas, eso es importante, o sin mineralizar, que corresponde a la dentina intertubular. Como no se forma dentina peritubular, el recorrido de los túbulos dentinarios aparece algo dilatados. Esta característica puede estudiarse en cortes desmineralizados realizados con coloraciones especiales. En cortes teñidos con hematoxilina osina es más difícil distinguir la dentina interglobular, aunque en algunas es algo más basófila que el resto. Con las técnicas por desgaste, los espacios, denominados espacios, mal llamados espacios porque dijimos que en realidad tiene matriz orgánica hipomineralizada y no es un espacio vacío, interglobulares se observan nítidamente como áreas vacías llenas de aire, por lo que se ven oscuras. Claro, porque es una técnica de por desgaste que dijimos, se elimina lo orgánico, entonces esto que es una matriz orgánica desaparece, no se la ve. Pero en otros cortes estudios sí se sabe que hay matriz orgánica hipomineralizada. Entonces son como esos espacios, porque sí serían espacios en un corte por desgaste, pero si hacemos otra técnica ya no son espacios, sino que está ocupado por matriz orgánica hipomineralizada. ¿Qué son escalas? Tenemos el espacio de Cermak. Vemos, papá, que dijimos que era la falta de fusión de los calcoferitos. Vemos bien cómo dibujarla. Las zonas granulosas de Tomes después. Vamos a ver que esta zona se encuentra en toda la periferia de la dentina radicular. Acá lo vemos radicularmente, los gránulos de Tomes. Ya encontramos en la porción radicular. Se distingue como una franja oscura, delgada de 50 milímetros aproximadamente, vecina a la unión cemento-dentinaria y paralela a ella en toda su longitud. A mayor aumento se comprueba que esta zona está formada por numerosas cavidades oscuras, pequeños espacios irregulares llenos de aire. En un corte transversal de diente por desgaste se dispone en una franja concéntrica adyacente al cemento. El aspecto granular de esta zona se atribuye a la existencia de numerosos espacios de dentina interglobular que se originarían por la falta de mineralización de los gruesos haces de fibras colágena
de las zonas más periféricas de la dentina radicular. Esta falta de mineralización de las fibras de colágeno parece confirmarse con microscopía confocal. En cualquier caso, la concentración de calcio y fósforo en la zona granulosa de Thomes es la más elevada dentro de las tres áreas hipomineralizadas que existen en la dentina. Sin embargo, estos espacios no se observan con los colorantes habituales, que son hematoxilina y eosina, y los estudios COMET han demostrado que no existe matriz orgánica en ellos, por lo que no se trataría de dentina interglobular. Se ha sugerido que los espacios o zonas de Thomes representarían cortes a través de porciones curvas de los túbulos dentinarios presentes solo en la dentina radicular. Claro, podría significar eso. Tal vez a causa del depósito más lento de esta. El hecho de que se observen tal claramente por desgaste se explicaría por el fenómeno de refracción de la luz en los cortes gruesos. Después tenemos las líneas de bandas dentinarias de Schreger. Estas formaciones son homólogas a las bandas de Hunter-Schreger del esmalte. Pueden identificarse fácilmente en cortes longitudinales por desgaste observados con la luz incidente. Representan el cambio de rumbo más o menos brusco de los túbulos dentinarios al realizar la curvatura primaria. Cuanto más marcada sean las dobles curvaturas de la S en la porción coronaria o las curvas simples en la región radicular, más nítidas aparecerían las bandas de Schreger. O sea, son más bien un rumbo o un cambio de ese rumbo de los túbulos brusco. Y la denominaron líneas o bandas dentinarias de Schreger, quien fue quien lo descubrió. Después tenemos la conexión, pasamos creo que lo último, a la conexión amelodentinaria y cemento dentinario. La unión o límite amelodentinario se distingue como una línea festoneada. Acá podemos ver claramente los festones. Festoneada, bien nítida por ser el esmalte y la dentina, dos tejidos de origen y estructura muy diferentes. Por el contrario, con el microscopio óptico, el límite cemento-dentinario resulta poco evidente debido a las similitudes entre el cemento y la dentina. Ambos son tejidos conectivos especializados, derivados del ectomesénquima, que cuenta con una matriz compuesta básicamente por una trama de fibras colágenas mineralizadas. La diferencia en la disposición de las fibras colágena o en el grado de mineralización entre ambos tejidos suele pasar desapercibida. Sin embargo, el límite de la conexión cemento-dentinaria puede establecerse por la presencia de los túbulos en la dentina y de las minillas aposicionales en el cemento. Por lo general, en la superficie externa de la dentina se observa una banda de aspecto hialino denominada zona hialina de Hopewell-Smith. Es una zona delgada ubicada entre el cemento y la zona granulosa de Tome. Su origen exacto se desconoce aún. Por algunos autores sería dentina elaborada por los odontoblastos, pero con características propias, puesto que no se identifican en este lugar prolongaciones odontoblásticas ni túbulos. Para otros investigadores, esta capa hialina amorfa de 15 milímetros de espesor carece de birrefringencia por la orientación mixta de sus fibras, que se destaca con la luz polarizada del cemento celular adyacente. Acá tenemos los espacios interglobulares limitados por calcoferitos técnica por desgaste. Entonces acá podemos ver en un corte que tenemos, a ver, la línea o la unión, acá tenemos la línea unión dentino-cemento dentinaria, corresponde a la dentina y cemento. En este caso tenemos un cemento celular. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de los cementoblastos, o más bien cementocitos, que han quedado atrapados dentro de este cemento. Primero, tenemos que saber qué es el cemento. En la periferia son los cementoblastos. Una vez que se va formando cemento, cemento, capa de cemento, capa de cemento, capa de cemento, estos cementoblastos quedan atrapados dentro del cemento y se pasan a denominar cementocitos. Van a ver en otros cortes, a ver, no sé si se ven, que estos cementocitos tienen como bracitos, muchos bracitos para todos lados. Pero los cementocitos, sus bracitos se van más hacia afuera, lo que sería el ligamento periodontal. Dicen estudios que esto se debe a que se dirigen hacia donde hay nutrición, o sea, buscan nutrirse de algo. Entonces, como saben que del otro lado está la dentina y la pulpa queda lejísimo, sus bracitos los tiran hacia el ligamento periodontal para buscar esa nutrición. Después tenemos la zona, bueno, pero eso es cemento. Después tenemos la zona granulosa de Thomes, que corresponde a esta zona.
Los túbulos dentinarios, la dentina, la unión cemento dentinaria, cemento celular y eso es todo. Acá vemos los cementocitos con los bracitos que se comunican entre ellos y algunos bracitos tirándose para allá, para el ligamento parental. A continuidad, dice, la continuidad de las matrices calcificadas de dentina y cemento suponen una unión muy sólida entre ambos. Esto puede comprobarse al realizar una extracción de dentaria, ya que el cemento siempre queda firmemente adherido a la dentina. Aún en el caso de que haya anquilosis dentaria, es decir, que los tejidos duros de la raíz estén soldados al hueso, cuando se extrae el diente es el hueso el que se rompe y se desprende, mientras que el límite cemento dentinario queda intacto. Algunos autores opinan que existe una verdadera comunicación celular entre ambos tejidos, que se establecería entre algunas prolongaciones odontoblásticas que penetran en el cemento, en túbulos dentinarios remanentes y las prolongaciones citoplasmáticas de los cementocitos. Vaya dato perturbador. Clasificación de los tipos de dentina. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Después en otro video vamos a ver lo que es la clasificación de los tipos de dentina, que tenemos otros tipos de dentina. Acá las nombramos del manto, circumpulpar y predentina. Pero acá vimos ya la estructura, las unidades estructurales básicas y las secundarias. Y un poco de generalidades de dentina. Así que espero que le haya servido y haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video. Así que muchísimas gracias. Y pueden darle like, compartir, comentar. Agradecido. Y bueno, en esta ocasión estoy un poco engripado, así que estuvo complicado. Pero espero que en el siguiente video ya no. Muchas gracias y suerte y éxito a todos. Y les tiré un par de preguntas, así que espero que les sirva.